Patrick Susskind del perfume, página 42 de 99, añadirse al final. Y por último, que por el amor de Dios actuara despacio, con lentitud y mesura, como correspondía a un artesano. Grenoble obedeció, y por primera vez Baldini tuvo oportunidad de seguir y documentar las manipulaciones del hechicero. Sentado junto a Grenoble con papel y pluma y exhortando una y otra vez a la parsimonia, anotaba QNTos gramos de esto, QNTas medidas de aquello, QNTas gotas de un tercer ingrediente iban a parar al matraz. Por este método singular, analizando un proceso en marcha, precisamente con aquellos medios sin cuyo empleo se le antojaba imposible que pudiera realizarse, consiguió por fin Baldini poseer la fórmula sintética. Como podía Grenoble mezclar sin ello sus perfumes, continuó siendo para Baldini más que un enigma, un verdadero milagro. Pero al menos ahora había atrapado el milagro en una fórmula y apaciguado hasta cierto punto su espíritu sediento de reglas y salvado de un colapso total su imagen del mundo de la perfumería. Poco a poco fue sacando a Grenoble las recetas de todos los perfumes que había inventado hasta entonces y terminó prohibiéndole que preparase nuevos perfumes sin que él, Baldini, estuviera presente, armado con papel y pluma, observando el proceso con ojos de Argos y tomando nota de todos los pasos. Después, con esforzada minuciosidad y caligrafía clara, pasaba estas notas, que pronto fueron muchas docenas de fórmulas, a 2 cuadernos, uno de los cuales guardaba en una caja fuerte e incombustible y el otro lo llevaba siempre encima, incluso cuando iba a dormir. Esto le daba seguridad, porque ahora podía, si así los deseaba, realizar él mismo los milagros de Grenoble que tanto le habían trastornado al presenciarlos por primera vez. Con su colección de fórmulas escritas se creía capaz de ordenar el espantoso caos creativo que surgía del interior de su aprendiz. Además, el hecho de no quedarse mirando embobado, sino de participar en el acto creador observando y tomando notas, producía un efecto sedante en Baldini y fortalecía su confianza en sí mismo. Al cabo de un tiempo llegó a creer que su participación en la creación de las sublimes fragancias no era nada despreciable y cuando había anotado las recetas en sus cuadernos y guardado estos en la caja de caudales y, contra su pecho, ya no dudaba de que eran enteramente suyas. Pero también Grenoble se benefició de esta disciplina impuesta por Baldini. No la necesitaba, jamás tuvo que buscar una vieja fórmula para repetir un perfume elaborado semanas o meses atrás, porque no olvidaba los olores. Sin embargo, con el uso obligatorio de probetas graduadas y balanzas aprendió el lenguaje de la perfumería y el instinto le dijo que el conocimiento de este lenguaje podía serle de utilidad. Al cabo de pocas semanas no solo dominaba los nombres de todas las sustancias aromáticas del dólar de Baldini, sino que también era capaz de escribir las fórmulas de sus perfumes y, a la inversa, interpretar fórmulas y composiciones de perfumes ajenos y demás certificados de productos aromáticos. Y aún más, después de aprender a expresar sus ideas perfumísticas en gramos y gotas, ya no necesitó nunca más los pasos intermedios de la experimentación. Cuando Baldini le encargaba una nueva fragancia, ya fuese para perfumar un pañuelo, un sachet o un colorete, Grenoble ya no tenía que buscar frascos y polvos, sino que se limitaba a sentarse a la mesa y escribir la fórmula directamente.
Había aprendido a ampliar el camino desde la representación interna de un aroma hasta el perfume, terminado con la escritura previa de la fórmula. Para él, esto era un rodeo. En cambio, a los ojos del mundo, o sea, a los ojos de Baldini, era un paso hacia adelante. Los milagros de Grenoble siguieron siendo los mismos, pero las recetas con que ahora los proveía les quitaba el elemento de pavor. Y esto era una ventaja. Cuanto mejor dominaba Grenoble los conceptos y métodos artesanales, tanto mayor era la normalidad con que podía expresarse en el lenguaje convencional de la perfumería y tanto menos le temía y sospechaba de él su amo. Baldini siguió considerándole un hombre especialmente dotado para los olores. Eso sí, pero ya no un segundo frangipane o un inquietante aprendiz de brujo. Y esto le venía muy bien a Grenoble. La etiqueta de artesano le servía de útil y oportuna tapadera. Llegó a conquistar a Baldini con su ejemplar proceder en el peso de los ingredientes, en la oscilación del matraz, en el salpicado del níveo pañuelito para las pruebas. Casi lo agitaba y se lo llevaba a la nariz con la misma delicadeza y elegancia que el maestro. Y de vez en cuando, a intervalos bien dosificados, cometía errores destinados a llamar la atención de Baldini. Se olvidaba de filtrar, graduaba mal la balanza, escribía en una fórmula un porcentaje absurdamente alto de tintura de M-Bar, y dejaba que le indicara el error para corregirlo enseguida con la mayor diligencia. De este modo logró crear en Baldini la ilusión de que al fin y al cabo todo seguía los cauces normales. No quería en absoluto enemistarse con Baldini. Al contrario, deseaba aprender de él, no a mezclar perfumes, no la correcta composición de una fragancia. Naturalmente que no. En este terreno no había nadie en el mundo que pudiera enseñarle algo y los ingredientes del taller de Baldini no habrían sido suficientes para realizar su pretensión de elaborar un perfume realmente magnífico. Lo que podía realizar con Baldini en cuestión de olores era un juego de niños en comparación con los olores que llevaba dentro y que esperaba realizar algún día. Sabía, no obstante, que para ello necesitaba dos condiciones imprescindibles. En primer lugar, la capa de una existencia burguesa, por lo menos la de un oficial artesano. Patrick Susskind del Perfume, página 43 de 99, bajo cuyo amparo podría entregarse a sus pasiones y objetivos auténticos sin ser molestado. Y en segundo lugar, el conocimiento de aquellos métodos artesanales con los que se preparaban, aislaban, concentraban y conservaban las sustancias aromáticas y sin los cuales no eran aptas para sus elevados usos, porque Grenoble poseía realmente la mejor nariz del mundo, tanto analítica como imaginativamente, pero aún no poseía la facultad de materializar los olores. 18 Y así se dejó instruir en el arte de coser jabón de grasa de cerdo, de coser guantes de cuero lavable, de mezclar polvos de harina de trigo, pastas de almendras y rizomas de lirio. Formó velas olorosas de carbón vegetal, salitre y astillas de madera de S.N. Dalo. Hizo pastillas orientales con mirra, benjuí y polvo de M-Bar. Amasó pebetes redondos con incienso, goma, laca, vetiver y canela. Tamizó e hizo emplastos poudre imperiale con pétalos de rosa, flores de espliego y corteza de cascarillo. Todo molido. Mezcló pintura blanca y azul y formó barritas de grasa, de color carmesí, para los labios. Molió el más fino polvo de uñas y esmalte dental, que sabía a hierbabuena.
Elaboró líquido de gorgueras para las pelucas y gotas para verrugas y callos, un blanqueador de pecas y un extracto de belladona para los ojos, pomada de cantrida para los caballeros y vinagre higiénico para las damas. También aprendió la preparación de diferentes aguas, polvos y remedios de tocador y de belleza, así como la de mezclas de tés y condimentos, licores, escabeches, en fin, todo lo que Baldini podía enseñarle con su gran sapiencia y que Grenoble asimiló sin interés desmesurado, pero con docilidad y éxito. En cambio, sentía un entusiasmo especial cuando Baldini le instruía en la preparación de tinturas, extractos y esencias. Nunca se cansaba de triturar almendras amargas en la prensa de tornillo, ni de machacar granos de almizcle, ni de picar grises bolas de bar con el cuchillo o de raspar rizomas de lirio para digerirlas virutas en el alcohol más ligero. Aprendió el uso del embudo separador con el que se separaba del sedimento el aceite puro de la corteza de limón y a secar plantas y flores sobre parrillas colocadas al calor protegido y a conservar las crujientes hojas en cajas y tarros sellados con cera. Aprendió el arte de limpiar pomadas y preparar infusiones y a filtrar, concentrar, clarificar y rectificar. Ciertamente, el taller de Baldini no era apropiado para fabricar a gran escala esencias florales o vegetales. Tampoco habría habido en París las cantidades necesarias de plantas frescas. De vez en cuando, sin embargo, cuando el romero, la salvia, la menta o las semillas de anís se vendían baratos en el mercado o había llegado una gran partida de tubérculos de lirio, raíces de valeriana, comino, nuez moscada o claveles secos, se despertaba la vena de alquimista de Baldini y sacaba su gran alambique, una caldera de cobre para la destilación, provista de una tapa hermética en forma de cúpula llamada montera, como explicó, muy orgulloso, que ya había utilizado 40 años atrás en las vertientes meridionales de Liguria y en las cimas del Luberon, a la intemperie, para destilar espliego. Y mientras Grenoble desmenuzaba el material para la destilación, Baldini encendió en febril premura porque la elaboración rápida era el alfa y omega del negocio. Un horno de ladrillos y colocó sobre el fuego la caldera de cobre con unos dedos de agua. Echó dentro los trozos de planta. La tapó con la montera de doble grosor y conectó a ella 2 tubos para la entrada y salida del agua. Explicó que esta refinada estructura para el enfriamiento del agua había sido añadida por él en fecha posterior, ya que en sus tiempos de trabajo en el campo el enfriamiento se conseguía naturalmente, soplando aire. Entonces aventó el fuego. Poco a poco, el agua de la caldera empezó a borbotear y al cabo de un rato, primero a tímidas gotitas y luego en un chorro fino, el producto de destilación fluyó del tercer tubo de la montera hacia una botella florentina, colocada debajo por Baldini. Al principio tenía un aspecto desagradable, como el de una sopa aguada y turbia, pero lentamente, sobre todo cuando la botella llena fue cambiada por otra y apartada a un lado, el caldo se dividió en 2 líquidos diferentes. Abajo quedó el agua de las flores o plantas y encima flotó una gruesa capa de aceite. Al vaciar ahora con cuidado por el delgado cuello inferior de la botella florentina el agua floral, de sutil fragancia, quedó en el fondo el aceite puro, la esencia, el principio de aroma penetrante de la planta. Grenoble estaba fascinado por la operación. Si algo en la vida había suscitado entusiasmo en él, no un entusiasmo visible,
por supuesto, sino de una índole oculta, como si ardiera en una llama fría. Fue sin duda esta operación mediante la cual, con fuego, agua, vapor y un aparato apropiado, podía arrancarse el alma fragante de las cosas. Esta alma fragante, el aceite volátil, era lo mejor de ellas, lo único que le interesaba. El resto, inútil. Flores, hojas, cáscara, fruto, color, belleza, vida y todos los otros componentes superfluos que en ella se ocultaban. No le importaban nada en absoluto. Solo eran envoltura y lastre. Había que tirarlos. Patrick Susskind del perfume, página 44 de 99 a intervalos. Cuando el producto de destilación era ya como agua, apartaban el alambique del fuego y lo abrían y volcaban para vaciarlo. La materia cocida era blanda y pelida como la paja húmeda, como huesos emblanquecidos de pequeños pájaros, como verduras hervidas demasiado rato, fibrosa, pastosa, insípida, reconocible apenas, repugnante como un cadáver, sin rastro de su olor original. La tiraban al río por la ventana. Entonces se procuraban más plantas frescas, vertían agua en el alambique y volvían a ponerlo sobre el fuego. Y de nuevo el caldo empezaba a borbotear y otra vez la savia viva de las plantas fluía dentro de la botella florentina. A menudo pasaban así toda la noche. Baldini se cuidaba del horno y Grenoble atendía las botellas. No podía hacerse nada más durante la operación. Se sentaban en taburetes alrededor del fuego, fascinados por la abombada caldera, ambos absortos, aunque por motivos bien diferentes. Baldini gozaba viendo las brasas del fuego y el rojo cimbreante de las llamas y el cobre, y le gustaba oír el crujido de la leña encendida y el gorgoteo del alambique, porque era como volver al pasado. Entonces sí que había de qué entusiasmarse. Iba a buscar una botella de vino a la tienda, porque el calor le daba sed, y beber vino también le recordaba el pasado. Y pronto empezaba a contar historias de antes, interminables, de la Guerra de Sucesión Española, en la cual había participado, luchando contra los austríacos, de los Camisards, a quienes había ayudado a hacer insegura la región de Quíbenes, de la hija de un hugonote de Esterel, que se le había entregado, seducida por la fragancia del espliego, de un incendio forestal que había estado a punto de provocar y que se habría extendido por toda la Provenza, más deprisa que el amén en la iglesia, porque soplaba un furioso mistral. Y también hablaba de las destilaciones, una y otra vez, de noche y a la intemperie, a la luz de la luna, con vino y los gritos de las cigarras, y de una esencia de espliego que había destilado, tan fina y olorosa, que se la pesaron con plata, de su aprendizaje en Génova, de sus años de vagabundeo y de la ciudad de Graz, donde había tantos perfumistas como zapateros en otros lugares, y tan ricos que vivían como príncipes en magníficas casas de terrazas y jardines sombreados y comedores revestidos de madera donde comían en platos de porcelana con cubiertos de oro, etc. El viejo Baldini contaba estas historias mientras iba bebiendo vino y las mejillas se le encendían por el vino, por el calor del fuego y por el entusiasmo que suscitaban en él sus propios relatos. En cambio, Grenoble, sentado un poco más a la sombra, no le escuchaba siquiera. A él no le interesaban las viejas historias. A él solo le interesaba el nuevo experimento. No perdía de vista el delgado conducto que salía de la tapa del alambique y por el que fluía el hilo del líquido destilado. Y mientras lo miraba,
Se imaginaba a sí mismo como un alambique en el que el agua borboteaba como en este y del que fluía también el producto de destilación. Pero mejor, nuevo, extraordinario, el producto de aquellas plantas exquisitas que él había cultivado en su interior, que allí florecían, olfateadas solo por él mismo, y que con su singular perfume podían transformar el mundo en un fragante jardín del Edén donde la existencia sería soportable para él en el sentido olfativo. Grenoble se entregaba al sueño de ser un gran alambique que inundaba el mundo con la destilación de sustancias creadas por él mismo. Pero mientras Baldini, inspirado por el vino, seguía contando historias cada vez más extravagantes sobre épocas pasadas y a medida que hablaba se dejaba dominar más y más por la propia fantasía, Grenoble abandonó pronto su extravagante ensoñación. Borró de su mente la idea de ser un gran alambique y se puso a reflexionar sobre el modo de aplicar sus conocimientos recién adquiridos a unas metas mucho más cercanas. 19 Al cabo de poco tiempo era un especialista en el campo de la destilación. Descubrió y en ello le ayudó más su olfato que todas las reglas de Baldini que el calor del fuego. Ejercía una influencia decisiva sobre la calidad del producto destilado. Cada planta, cada flor, cada madera y cada fruto oleaginoso requería un tratamiento especial. A veces era necesario provocar mucho vapor, otras, acelerar la cocción y muchas flores daban mejores resultados si exudaban con la llama muy baja. De importancia similar era la preparación. La menta y el espliego podían destilarse en ramitos enteros, mientras otras necesitaban ser picadas finamente, troceadas, trituradas, raspadas, machacadas o incluso maceradas antes de añadirse a la caldera de cobre. Y muchas otras plantas no se dejaban destilar, lo cual era una amarga frustración para Grenoble. Baldini, al ver la seguridad con que Grenoble manejaba el aparato, le dejó en plena posesión del mismo y Grenoble aprovechó al máximo esta libertad. Durante el día mezclaba perfumes y preparaba otros productos y condimentos aromáticos y por las noches se dedicaba exclusivamente al misterioso arte de la destilación. Su plan era producir nuevas y perfectas sustancias odoríferas a fin de convertir en realidad por lo menos algunas de las fragancias que llevaba en su interior. Al principio logró pequeños éxitos. Consiguió obtener un Patrick Susskind del perfume página 45 de 99 aceite de flores de ortiga y otro de semillas de berro, un agua con corteza de saúco recién arrancada y otra con ramas de tejo. Los productos destilados apenas guardaban algún parecido con las sustancias originales, pero aún así eran lo bastante interesantes para servir de base a elaboraciones ulteriores. En cambio, había sustancias que hacían fracasar por completo el experimento. Por ejemplo, Grenoble intentó destilar el olor del vidrio. El olor arcilloso y frío del vidrio liso, imperceptible para las personas normales. Se procuró cristal de ventana y de botella y lo partió en grandes trozos, en cascos gruesos y finos y, por último, lo pulverizó, todo en vano. Destiló latón, porcelana y cuero, grano y guijas. Destiló tierra, sangre, maderas y pescado fresco, incluso sus propios cabellos. Al final destiló agua, agua del Sena, cuyo olor singular le pareció digno de preservarse. Con ayuda del alambique, creía poder arrancar a esta sustancia su aroma característico, tal como era posible hacerlo con el tomillo, el espliego y las semillas de comino.
Ignoraba que la destilación no es más que un procedimiento para separar las partes volátiles y menos volátiles de las sustancias mezcladas y que solo era útil para la perfumería en la medida en que aislaba el aceite etéreo y volátil de ciertas plantas de los restos parcial o totalmente inodoros. En el caso de sustancias carentes de este aceite volátil, la destilación no tenía, naturalmente, ningún sentido. Esto resulta muy claro para los hombres de la actualidad que poseemos nociones de física. Pero Grenoble tuvo que aprenderlo a través de una larga y ardua cadena de intentos fallidos. Durante meses se sentó noche tras noche ante el alambique, intentando por todos los medios imaginables obtener fragancias radicalmente nuevas. Fragancias todavía inexistentes en la tierra en forma concentrada, y aparte de algunas ridículas esencias vegetales, no consiguió el resultado apetecido. Del pozo profundo e inconmensurablemente rico de su imaginación no pudo extraer ni una sola gota de una esencia perfumada concreta, ni un tomo de lo que había captado con su olfato. Cuando comprendió con claridad su fracaso, interrumpió los experimentos y cayó gravemente enfermo. 20 comenzó con una fiebre muy alta, acompañada de sudores los primeros días y más tarde de innumerables pústulas que aparecieron al saturarse los poros de la piel. El cuerpo de Grenoble se cubrió de pequeñas ampollas rojas, muchas de las cuales reventaron, derramando su contenido acuoso para llenarse de nuevo poco después. Otras crecieron hasta convertirse en verdaderos furúnculos, gruesos y rojos, que se abrieron como cráteres, vomitando pus espeso y sangre entremezclada con una sustancia viscosa y amarillenta. A los pocos días, Grenoble semejaba a un mártir que, lapidado desde dentro, supurase por 100 heridas. Como es natural, Baldini se preocupó. Sería muy desagradable para él perder a su valioso aprendiz precisamente en unos momentos en que se proponía ampliar su negocio más allá de los límites de la capital e incluso fuera del país, porque de hecho recibía cada vez con mayor frecuencia encargos no solo de provincias, sino también de cortes extranjeras, solicitando aquellos singulares perfumes que enloquecían a París, y Baldini maduraba ya la idea, a fin de atender todas las demandas, de fundar una filial en el Faubourg Saint-Antoine, una verdadera manufactura donde se elaborarían al por mayor los perfumes de más éxito y serían envasados en pequeños frascos y empaquetados por bonitas muchachas para su envío ulterior a Holanda, Inglaterra y Alemania. Semejante negocio no era del todo legal para un maestro residente en París. Pero últimamente Baldini gozaba de protección en las altas esferas. Sus refinados perfumes le habían granjeado el favor no solo del intendente, sino también de personalidades tan importantes como Monsieur el comisario de aduanas de París y un miembro del Real Ministerio de Finanzas y promotor de florecientes empresas financieras como el señor Fay de Audebrou. Este último tenía incluso intención de concederle un privilegio real, lo mejor a que un hombre podía aspirar, ya que representaba una especie de pase para eludir a todas las autoridades estatales y corporativas, el fin de todas las preocupaciones comerciales y una garantía eterna de prosperidad segura e indiscutible. Y además, Baldini acariciaba otro plan, su plan favorito, una especie de proyecto alternativo a la fábrica de Faubourg Saint-Antoine que, si no al por mayor,
produciría en exclusiva para una clientela escogida, de rango muy elevado. Para ellos Baldini quería crear, o mejor dicho, hacer crear perfumes personales que, como trajes hechos a medida, solo fueran apropiados para una persona, la única que podría usarlos y cuyo preclaro nombre ostentarían. Imaginó un parfum de la Marquise de Cernay, un parfum de la Maréchale de Villars, un parfum du Duc de Aiguillon, etc. Soñaba con un parfum de Madame la Marquise de Pompadour y, sí, incluso con un parfum de Sa Majesté le Roi, en un valioso frasco de gata tallada, engastada en oro cincelado y oculto en el interior de la base, el nombre grabado: Giuseppe Baldini, perfumer, el nombre del rey y el suyo propio en un mismo objeto. A tan magníficas fantasías había llegado Baldini. Y ahora Grenoble estaba enfermo. Cuando Grimal, Dios lo tuviera en su gloria, había jurado que nunca le dolía. Patrick Susskind del perfume, página 46 de 99. Nada que lo resistía todo y que incluso la peste negra lo dejaba de lado. Ninguna enfermedad podía con él. Y si se moría, espantoso, entonces morirían también los maravillosos planes de la efebrica, de las muchachas bonitas, del privilegio y del perfume del rey. Baldini decidió, por consiguiente, no dejar piedra por remover con tal de salvar la preciada vida de su aprendiz. Ordenó su traslado del catre del Toler a una cama limpia del piso superior de la casa y mandó hacerla con sábanas de damasco. Ayudó con sus propias manos a subir al enfermo por la angosta escalera. Pese a repugnarle en extremo las pústulas y los furúnculos supurantes, ordenó a su esposa que hiciera caldo de gallina con vino y envió a buscar al médico más renombrado del barrio, un tal Procope, a quien tuvo que pagar por adelantado 20 francos, para que se molestara en visitarle a domicilio. El médico fue, levantó la sábana con las puntas de los dedos, echó una sola ojeada al cuerpo de Grenoble, que realmente parecía agujereado por 100 balas, y abandonó la estancia sin haber abierto siquiera el maletín, que le llevaba siempre un ayudante. El caso, explicó a Baldini, era muy claro. Se trataba de una especie sifilítica de la viruela, complicada con un sarampión purulento en su último estadio. Por ello no procedía a recetar ninguna clase de tratamiento, y ya que era imposible practicar debidamente una sangría con la lanceta en un cuerpo ya medio descompuesto, más parecido a un cadáver que a un organismo vivo, y aunque todavía no se notaba la pestilencia característica de esta enfermedad, lo cual, por otra parte, resultaba asombroso y constituía, desde el punto de vista estrictamente científico, un caso muy raro. El óbito del paciente dentro de las próximas 48 horas era tan seguro como que el SAE llamaba Dr. Procope, tras lo cual exigió el pago de otros 20 francos por la visita y el diagnóstico, 5 de ellos deducibles si le entregaban el cadáver para aprovechar su sintomatología clínica con fines docentes. Y se despidió. Baldini estaba fuera de sí. Gimió y gritó con desesperación. Se mordió los dedos, furioso contra su destino. Una vez más veía frustrarse sus planes de un éxito espectacular poco antes de alcanzar la meta. La vez anterior se habían interpuesto, con la riqueza de su inventiva, Pellicier y sus compinches, y esta vez era este muchacho, dotado de un fondo inagotable de nuevos olores. Este pequeño rufiene, más valioso que su peso en oro, quien precisamente ahora, en la fase ascendente del negocio,
Tenía que contraer la viruela sifilítica y del sarampión purulento en su estado último. Precisamente ahora. ¿Por qué no dentro de 2 años? ¿Por qué no dentro de 1? Para entonces podría haberlo explotado como una mina de plata o como un asno de oro. Dentro de 1 año podía morirse tranquilo. Pero no, tenía que morirse ahora, por Dios Todopoderoso. En un plazo de 2 días. Durante unos segundos acarició Baldini la idea de peregrinar hasta Notre Dame para encender una vela y orar ante la Santa Madre de Dios por la salud de Grenoble. Pero desistió de ello porque el tiempo apremiaba. Corrió a buscar papel y tinta y ahuyentó a su esposa de la habitación del enfermo. Quería velarle él mismo. Se sentó en una silla a la cabecera de la cama y, con el cuaderno sobre las rodillas y la pluma mojada de tinta en la mano, intentó arrancar a Grenoble una confesión perfumística. Por el amor de Dios, que al menos no se llevara consigo así como así los tesoros que albergaba en su interior. Que al menos ahora, en sus últimos momentos, dejara en sus manos una última voluntad que preservarse para la posteridad los mejores perfumes de todos los tiempos. Baldini administraría y daría a conocer fielmente este testamento. Este catálogo de fórmulas de las fragancias más sublimes que el mundo conociera jamás rodearía de una gloria inmortal el nombre de Grenoble. Sí, incluso lo juraba ahora mismo por todos los santos, pondría los mejores perfumes a los pies del rey. En un frasco de gata engarzada en oro cincelado con la inscripción de Jean-Baptiste Grenoble, Parfumeur de París. Esto decía, o más bien, esto murmuraba Baldini al oído de Grenoble, jurando, suplicando, adulando en una letanía ininterrumpida. Pero todo era inútil. Grenoble no soltaba más que secreciones acuosas y pus sanguinolento. Yacía mudo bajo el damasco, supurando estos jugos nauseabundos pero sin revelar los tesoros de su ciencia ni la fórmula de una sola fragancia. Baldini le habría estrangulado, le habría matado a golpes si de este modo hubiera podido arrancar del cuerpo moribundo, con alguna probabilidad de éxito, sus secretos más leídos. Y si con ello no hubiera atentado de manera tan flagrante contra su concepto cristiano de la moral prójimo. Así pues, continuó musitando y susurrando en los tonos más dulces, mimando al enfermo, secándole con paños fríos aunque le costara un tremendo esfuerzo la frente sudorosa y los volcanes ardientes de las heridas y dándole vino a cucharadas para soltarle la lengua. Durante toda la noche, en vano. Al amanecer, cejó en su empeño. Se desplomó, exhausto, en un sillón en el extremo opuesto del dormitorio y permaneció con la mirada fija, ya sin cólera, solo llena de tranquila resignación, en el pequeño cuerpo de Grenoble tendido en la cama, al que no podía salvar ni despojar, del que ya no podía sacar nada para su provecho y cuyo fin tenía que presenciar sin hacer nada. Como un capitán el hundimiento de su buque, que arrastra consigo a las profundidades todo el caudal de su riqueza. Patrick Susskind del perfume, página 47 de 99. Entonces se abrieron de repente los labios del moribundo y, con una voz cuya claridad y firmeza no dejaban entrever nada de su inminente fin, habló: «Decidme, maestre, ¿existe otro medio, aparte del prensado o el destilado, para extraer la fragancia de un cuerpo?» Baldini, convencido de que la voz procedía de su imaginación o del masol, contestó mecánicamente: «Sí, existe. ¿Cuál es?»
preguntó la voz desde la cama y Baldini abrió los cansados ojos. Grenoble yacía inmóvil sobre las almohadas. ¿Había hablado el Cadver? ¿Cuáles? Preguntó de nuevo. Y esta vez Baldini vio moverse los labios de Grenoble. Es el fin, pensó. Ahora morir. Debe ser un desvarío o el último estertor. Y se levantó. Fue hacia el lecho y se inclinó sobre el enfermo, que había abierto los ojos y los clavaba en Baldini con la misma expresión vigilante con que le había mirado en su primer encuentro. «¿Cuáles?», insistió. Baldini hizo un gran esfuerzo, no quería negar su última voluntad a un moribundo y respondió: «Existen tres, hijo mío. El Enfleurichaud, el Enfleurichfreud y el Enfleurigele. Son, en muchos aspectos, superiores a la destilación y se emplean para extraer las fragancias más delicadas de todas. La del jazmín, la de la rosa y la del azahar». «¿Dónde?», preguntó Grenoble. «En el sur», contestó Baldini. «Sobre todo en la ciudad de Grasse». «Está bien», dijo Grenoble, y cerró los ojos. Baldini se enderezó con lentitud. Estaba muy deprimido. Recogió el cuaderno, en el que no había escrito ni una línea, y apagó la vela de un soplo. Fuera, ya amanecía, se sentía agotado de cansancio. Debería haber llamado a un sacerdote, pensó. Entonces hizo con la diestra una rápida señal de la cruz y salió del cuarto. Sin embargo, Grenoble no había muerto, ni mucho menos. Ahora dormía y soñaba profundamente y absorbía hacia adentro todos sus jugos. Pronto las pústulas empezaron a secarse, los cráteres de pus a cerrarse y las heridas a cicatrizarse. Al cabo de una semana estaba restablecido. 21 por su gusto se habría marchado inmediatamente hacia el sur, donde podría aprender las nuevas técnicas de que le había hablado el viejo. Pero no podía ni pensar en ello por ahora, ya que solo era un aprendiz, o sea, un don nadie. De hecho, según le explicó Baldini una vez recuperado del júbilo inicial por la resurrección de Grenoble, de hecho, era menos que un don nadie, ya que para ser un aprendiz con todas las de la ley se requería un origen familiar intachable, parientes acomodados y un contrato de aprendizaje, condiciones de que él carecía. Si pese a ello Baldini decidía en el futuro otorgarle la categoría de oficial, lo haría en atención a las dotes nada corrientes de Grenoble, a una conducta ejemplar futura e impulsado por la infinita generosidad que le caracterizaba y contra la cual no podía luchar, pese a los disgustos que muchas veces le ocasionaba. Fue lento en dar esta muestra de su bondad, que aplazó hasta casi 3 años después, durante los cuales realizó, con ayuda de Grenoble, sus ambiciosos sueños. Fundó la Fábrica del Faubourg Saint-Antoine. Se introdujo en la corte con sus perfumes exclusivos y obtuvo el privilegio real. Sus selectos productos de perfumería se vendían hasta en San Petersburgo, Palermo y Copenhague. Una fragancia de almizcle era apreciada incluso en Constantinopla, donde Dios sabe que no faltan los perfumes propios. Los aromas de Baldini se olían tanto en las distinguidas oficinas de la City londinense como en la corte de Parma, en el Palacio de Varsovia y en el castillo del conde von Lippe-Detmold. A los 70 años de edad Baldini, después de haberse resignado a pasar su vejez en Mesina pobre como una rata, se vio convertido en el mayor perfumista de Europa y en uno de los ciudadanos más ricos de París. A principios del año 1756, entretanto, había adquirido la casa contigua du Pan au Change, exclusivamente para vivienda,
ya que la casa antigua estaba llena hasta el tejado de sustancias odoríferas y especias. Comunicó a Grenoble que ya estaba dispuesto a concederle la libertad, aunque con 3 condiciones. Primera, no produciría en el futuro ninguno de los perfumes creados bajo el techo de Baldini ni facilitaría sus fórmulas a terceras personas. Segunda, debía abandonar París y no volver a poner los pies en la ciudad mientras viviese Baldini. Y tercera, debía guardar un secreto absoluto acerca de las 2 primeras condiciones. Todo esto tenía que jurarlo por todos los santos, por el alma de su pobre madre y por su propio honor. Patrick Susskind del perfume, página 48 de 99. Grenoble, que no tenía honor ni creía en los santos ni en el alma de su pobre madre. Juró, habría jurado cualquier cosa, habría aceptado cualquier condición de Baldini porque quería aquel ridículo certificado de oficial de artesano que le permitiría vivir con discreción, viajar sin ser molestado y encontrar un empleo. Todo lo demás le era indiferente. Por otra parte, ¿qué clase de condiciones eran aquellas? No poner más los pies en París. ¿Para qué necesitaba él París? Lo conocía hasta su último maloliente rincón. Lo llevaría consigo a donde quiera que fuese. Poseía a París desde hacía años. No producir ninguno de los perfumes de éxito de Baldini. No facilitar ninguna fórmula, como si él no pudiera inventar otros 1000, tan buenos y mejores, siempre que se le antojara. Pero no era eso lo que quería. No tenía intención de erigirse en competidor de Baldini ni de ningún otro perfumista burgués. Su ambición no era amasar dinero con su arte. Ni siquiera pretendía vivir de él. Si podía vivir de otra cosa, quería exteriorizar lo que llevaba dentro. Solo esto. Expresar su interior, que consideraba más maravilloso que todo cuanto el mundo podía ofrecer. Y por esta razón las condiciones de Baldini no eran condiciones para Grenoble. En primavera se marchó, un día de mayo, muy temprano por la mañana. Baldini le había dado una pequeña mochila, otra camisa, 2 pares de medias, una gran salchicha, una manta para caballerías y 25 francos, lo cual era mucho más de lo que estaba obligado a darle. Recalcó Baldini, ya que no había cobrado a Grenoble ni un solo sou por la profunda instrucción impartida. Su obligación era darle 2 francos para el camino y nada más. Pero no podía renegar de su generosidad, como tampoco de la honda simpatía que en el curso de los años había ido acumulando en su corazón por el bueno de Jean-Baptiste. Le deseaba mucha suerte en sus viajes y le advertía encarecidamente una vez más que no olvidara su juramento. Diciendo esto, le acompañó hasta la puerta reservada a los proveedores, donde un día le recibiera por primera vez, y lo despidió. No le dio la mano. La simpatía tampoco llegaba a tanto. Nunca le había dado la mano. En general, siempre había evitado tocarlo por una especie de repugnancia piadosa, como si existiera un peligro de contagio, de quedar mancillado. Le dijo brevemente adiós y Grenoble asintió. Bajó la cabeza, y se alejó por la calle, que en aquellos momentos estaba desierta. 22. Baldini le siguió con la mirada mientras bajaba por el puente, en dirección a la isla. Pequeño, encorvado, llevando la mochila como si fuera una joroba, visto de espaldas, parecía un viejo, junto al Palacio del Parlamento, donde la calle describía una curva. Le vio desaparecer y sintió un alivio extraordinario. Aquel individuo nunca le había resultado simpático. Nunca.
Por fin ahora podía confiarse recelo a sí mismo. Durante todo el tiempo en que le había albergado bajo su techo y explotado, se había sentido incómodo, como un hombre irreprochable que por primera vez en su vida hace algo prohibido, jugando a algo con medios ilícitos. Ciertamente, el riesgo de ser descubierto había sido escaso y las perspectivas de éxito inmensas. Sin embargo, también habían sido grandes el nerviosismo y los remordimientos de conciencia. De hecho, durante todos aquellos años no había pasado un solo día en que no le persiguiera la desagradable sensación de que alguna vez tendría que pagar de algún modo por su asociación con aquel hombre. Si por lo menos no pasa nada, repetía, temeroso, para sus adentros. Si consigo salir impune de esta atrevida aventura, sin tener que pagar por el éxito. Si por lo menos todo va bien, aunque no es correcto lo que hago, Dios hará la vista gorda. Estoy seguro. Me ha infligido muchos castigos duros en mi vida sin ningún motivo. De modo que ahora sería justo que se mostrara conciliador. Además, ¿en qué consiste mi falta? Si es que lo es, a lo sumo en que me aparto un poco del reglamento gremial explotando la maravillosa facultad de un profano y apropiado medila. A lo sumo, en que me desvío un poco del camino tradicional de la virtud del artesano, haciendo hoy lo que ayer condené. ¿Acaso es esto un crimen? Otros engañan durante toda su vida. Yo solo he hecho trampas durante unos cuantos años y solo porque la casualidad me ofreció una oportunidad única. Quizá no fue la casualidad, sino el propio Dios quien me mandó a casa a ese hechicero como compensación de las humillaciones sufridas a manos de Pelicier y sus compinches. Quizá es voluntad de Dios castigar a Pelicier y no a mí. Esto sería muy posible. ¿Y de qué otro modo podría Dios castigar a Pelicier, si no incumbe RN a mí? Mi éxito sería entonces el instrumento de la justicia divina y como tal, debería aceptarlo sin vergüenza y sin el menor arrepentimiento. Así había raciocinado con frecuencia Baldini en los años pasados, cuando bajaba por la mañana a la tienda por la angosta escalera, cuando la subía por la tarde con el contenido de la caja y contaba las pesadas monedas de oro y plata antes de guardarlas en su caja de caudales, y cuando yacía por la noche junto al esqueleto de su mujer, que roncaba, y no podía dormirse por puro temor de su felicidad. Patrick Susskind del Perfume, página 49 de 99. Ahora, por fin, se habían acabado los pensamientos siniestros. El inquietante huésped ya estaba lejos y no volvería jamás. En cambio, la riqueza permanecería segura para siempre. Baldini se llevó la mano al pecho y tocó a través de la tela de la levita el cuaderno que llevaba sobre el corazón. 600 fórmulas figuraban en él, más de las que varias generaciones de perfumistas podrían realizar jamás. Aunque hoy lo perdiera todo, solo este cuaderno maravilloso le convertiría nuevamente en un hombre rico en el plazo de un año. En verdad, ¿qué más podía pedir? El sol matutino caía sobre las fachadas de las casas de enfrente y su dorado resplandor le calentaba el rostro. Baldini, que seguía mirando hacia el sur, en dirección a la calle del Palacio del Parlamento, resultaba tan agradable haber perdido de vista a Grenoble. Decidió en un arrebato de agradecimiento peregrinar hoy mismo hasta Notre Dame para echar una moneda de oro en el cepillo, encender 3 velas y arrodillarse ante el Señor, que le había colmado de tanta felicidad y librado de la venganza.
Sin embargo, una tontería se interpuso de nuevo para desbaratar su plan, porque aquella tarde, cuando ya se disponía a emprender el camino de la iglesia, oyó rumores de que los ingleses habían declarado la guerra a Francia. Esto no era, en sí y de por sí, nada alarmante, pero como Baldini quería enviar justamente aquellos días una partida de perfumes a Londres, aplazó la visita a Notre Dame y se dirigió a la ciudad con objeto de conocer más detalles y después a su efebrica del Faubourg Saint-Antoine para cancelar el envío a Londres. Por la noche, ya en la cama, antes de dormirse, tuvo una idea genial. En vista de las próximas hostilidades bélicas por las colonias del Nuevo Mundo, lanzaría un perfume con el nombre de Prestige du Québec, un aroma de resina y heroísmo que le compensaría con creces. Estaba seguro en caso de fracasar el negocio con Inglaterra. Con este dulce pensamiento en su tonta y vieja cabeza, que apoyó con alivio en las almohadas, bajo las que se notaba el bulto del cuaderno de fórmulas, el maestre Baldini concilió el sueño y ya no volvió a despertarse en su vida. Porque por la noche sucedió una pequeña catástrofe que, tras las consabidas dilaciones, motivó el derribo por orden real de todas las casas de todos los puentes de la ciudad de París. Sin causa aparente, el Pont au Change se resquebrajó y desplomó en su lado oriental. Entre el tercer y cuarto pilar, dos casas se precipitaron al río, de tal forma y tan de repente, que ninguno de los inquilinos pudo ser salvado. Por suerte solo se trataba de dos personas, a saber, Giuseppe Baldini y su esposa Teresa. Los criados habían salido, con o sin autorización. Junior, que llegó a su casa al amanecer ligeramente borracho, mejor dicho, que pensaba llegar a su casa, ya que ésta había desaparecido, sufrió un ataque de nervios. Durante 30 años había tenido la esperanza de que Baldini, que carecía de hijos y parientes, le nombrara heredero universal en su testamento. Y ahora, de golpe, toda la herencia se había esfumado. Casa, negocio, materias primas, taller, el propio Baldini y, sí, incluso el testamento, que tal vez contenía una cláusula sobre la propiedad de la efebrica. No se encontró nada, ni los cadáveres, ni la caja de caudales, ni el cuaderno con las 600 fórmulas. Lo único que quedó de Giuseppe Baldini, el mayor perfumista de Europa, fue un perfume muy mezclado de almizcle, canela, vinagre, espliego y otros 1000 aromas que flotó durante varias semanas sobre el curso del Sena, desde París hasta Le Havre. Segunda parte. 23. En el momento en que se derrumbó la casa de Giuseppe Baldini, Grenoble se encontraba en el camino de Orleans. Había dejado atrás la atmósfera de la gran urbe y a cada paso que le alejaba de ella el aire era más claro, puro y limpio, y también más enrarecido. Ya no se acumulaban en cada metro centenares y millares de diferentes olores en un remolino vertiginoso, sino que los pocos que había, el olor del camino arenoso, de los prados, de la tierra, de las plantas, del agua, se extendían en largas franjas sobre el paisaje, ampliándose y encogiéndose con lentitud, sin interrumpirse casi nunca de forma repentina. Grenoble acogió esta sencillez como una liberación. Los apacibles aromas acariciaban su olfato. Por primera vez en su vida no tenía que estar preparado para captar con cada aliento uno nuevo, inesperado y hostil, o perder uno agradable. Por primera vez podía respirar casi libremente, sin verse obligado a olfatear con
Patrick Susskind del perfume, página 50 de 99. Cautela, decimos casi, porque, naturalmente, nada fluía con libertad a través de la nariz de Grenoble, aunque no tuviera el menor motivo para ello. Siempre quedaba en él una reserva instintiva, alerta a todo cuanto procediera del exterior y fuera aspirado por su sentido del olfato. Durante toda su vida, incluso en los pocos momentos en que sintió indicios de contento, satisfacción e incluso felicidad, prefirió expeler que aspirar el aire, lo cual fue cierto desde que la iniciara, no con un aliento lleno de esperanza, sino con un grito espantoso. Aparte, sin embargo, de esta limitación, que era innata en él, Grenoble se sentía mejor a medida que se alejaba de París. Respiraba con más ligereza, caminaba con paso más rápido y adoptaba incluso de manera esporádica una posición erguida. De ahí que visto desde lejos casi parecía un aprendiz de artesano corriente. O sea, un hombre completamente normal. Lo que encontraba más liberador era la lejanía de los seres humanos. En París vivían hacinados más habitantes que en cualquier otra ciudad del mundo. Unos 600 o 700.000. Pululaban en las calles y plazas y atestaban las casas desde el sótano hasta el tejado. En todo París no había apenas un rincón que no bulliera de hombres. Ninguna piedra, ningún trozo de tierra que no oliera a seres humanos. Ahora que había empezado a alejarse, comprendió con claridad Grenoble que aquel denso caldo humano le había oprimido como un aire de tormenta durante 18 años. Siempre había creído que era del mundo en general de lo que tenía que apartarse. Pero ahora veía que no se trataba del mundo, sino de los seres humanos. Al parecer, en el mundo sin hombres, la vida era soportable. Al tercer día de viaje llegó al campo de gravitación olfativa de Orleans. Mucho antes de que un signo visible anunciara la proximidad de la urbe, percibió Grenoble la acumulación humana en el aire y decidió, en contra de su propósito original, evitar Orleans. No quería perder tan pronto la recién adquirida libertad de respiración, sumergiéndose de nuevo en el asfixiante clima humano. Dio un gran rodeo en torno a la ciudad. Fue a parar a Cheunot-Teaneuf, a orillas del Loira, y cruzó el río por Silly. La salchicha se le acabó allí. Compró otra y dejó el río para continuar tierra adentro. Ahora no solo evitaba las ciudades, sino también los pueblos. Estaba como ebrio del aire, cada vez más enrarecido, más alejado de los seres humanos. Solo para proveerse de comida se acercaba a una aldea o una granja solitaria. Compraba pan y desaparecía otra vez en los bosques. Al cabo de varias semanas le molestaba incluso encontrar de vez en cuando algún viajero por los caminos agrestes y apenas podía soportar el olor inconfundible de los campesinos que aquí y allá segaban la primera hierba de las praderas. Rehuía, temeroso, todos los rebaños de ovejas, no por los animales, sino para evitar el olor de los pastores. Caminaba campo a través y hacía rodeos de muchas millas cuando olía a un escuadrón de jinetes, distantes aún a varias horas de camino. No porque temiera, como otros aprendices y vagabundos, que le controlaran y pidieran los papeles y quizá incluso lo alistaran para la guerra, ni siquiera sabía que se había declarado una guerra, sino únicamente porque le repugnaba el olor humano de los jinetes. De este modo espontáneo, sin ninguna decisión determinada, su plan de dirigirse a Grasse por el camino más corto fue perdiendo urgencia y al final se disolvió, por así decirlo.
en la libertad, como todos los demás planes e intenciones. Grenoble ya no quería ir a ninguna parte, solo alejarse de los hombres. Acabó caminando solo de noche. Durante el día se ocultaba entre la maleza. Dormía bajo árboles o arbustos, a ser posible en los lugares más inaccesibles. Agazapado como un animal, con el cuerpo y la cabeza cubiertos por la manta marrón y la nariz metida en el hueco del codo, dirigida hacia la tierra para que ningún olor extraño perturbara sus sueños. Se despertaba al ponerse el sol, oliscaba en todas direcciones y cuando estaba bien seguro de haberlo olido todo, de que el último campesino había abandonado su tierra y los vagabundos más osados habían buscado cobijo ante la inminente oscuridad, cuando la noche, con sus supuestos peligros, había ahuyentado a todos los seres humanos, salía Grenoble de su escondite y continuaba su viaje. No necesitaba luz para ver a su alrededor. Incluso antes, cuando aún caminaba de día, mantenía los ojos cerrados durante horas y se dejaba guiar por el olfato, la imagen deslumbrante del paisaje, la luz cegadora, la fuerza e intensidad de la vista le causaban dolor. Solo le gustaba el resplandor de la luna. Su luz no tenía color y perfilaba débilmente el terreno, bañando la tierra con un tinte gris sucio y estrangulando la vida durante una noche. Este mundo como de plomo fundido en el que solo se movía el viento, que a veces se cernía sobre los bosques grises como una sombra, y en el que solo vivían las fragancias de la tierra desnuda. Era el único mundo aceptable para él porque se parecía al mundo de su alma. Así fue avanzando en dirección sur, más o menos en dirección sur, porque no se guiaba por ninguna brújula magnética, sino por la brújula de su olfato, que le permitía evitar cada ciudad, cada pueblo y cada caserío. No vio a ningún ser humano durante semanas enteras, y podría haberse imaginado tranquilamente que estaba solo en aquel mundo oscuro o iluminado por el frío resplandor de la luna si su sensible brújula no le hubiera indicado lo contrario. Patrick Susskind del Perfume, página 51 de 99. Por la noche también había hombres, en las comarcas más aisladas también había hombres, solo que se habían retirado a sus guaridas para dormir como las ratas. La tierra no estaba limpia de ellos, ya que incluso dormidos despedían olores que salían al aire libre por las ventanas abiertas o por las rendijas e infestaban la naturaleza, abandonada solo en apariencia. Cuanto más se acostumbraba Grenoble al aire puro, tanto más sensible se volvía al olor de los hombres, que de repente, inesperado y horrible, se extendía por las noches con su hedor a podrido, revelando la presencia de una choza de pastores, una cabaña de carbonero o una cueva de ladrones. Y seguía oyendo, reaccionando cada vez con mayor sensibilidad al olor ya poco frecuente de los seres humanos. De este modo su nariz le condujo a regiones cada vez más apartadas, alejándole de los hombres y empujándole cada día con mayor fuerza hacia el polo magnético de la máxima soledad posible. 24. Este polo, es decir, el punto más alejado de los hombres en todo el reino, se encontraba en el macizo central de Auvernia, aproximadamente a 5 días de viaje de Clermont, en dirección sur, en la cima de un volcán de 2000 metros llamado Plom du Cantal. La montaña era un cono gigantesco de piedra gris plomo y estaba rodeada de una altiplanicie interminable y rida donde solo crecían un musgo gris y unas matas grises entre las cuales
Sobresalían aquí y allá rocas puntiagudas, como dientes podridos, y algún que otro árbol requemado por el fuego. Esta región era tan inhóspita, incluso en los días más claros, que ni el pastor más pobre de la misérrima provincia habría llevado hasta allí a sus animales. Y por las noches, a la pálida luz de la luna, su desolación le prestaba un aire que no era de este mundo. Incluso el bandido Lebrum, nacido en Auvernia y muy buscado por la justicia, había preferido trasladarse a Quíbenes, donde fue cogido y descuartizado, que ocultarse en el Plom du Cantal, en donde seguramente nadie le habría buscado ni encontrado, pero donde habría hallado la muerte para él todavía más terrible, la soledad perpetua. Ningún ser humano vivía en muchas millas a la redonda y apenas algún animal de sangre caliente. Solo unos cuantos murciélagos y un par de escarabajos y víboras. Hacía décadas que nadie había escalado la cima. Grenouille llegó a la montaña una noche de agosto del año 1756. Amanecía cuando se detuvo en la cumbre. Ignorante aún de que su viaje terminaría allí, pensaba que era solo una etapa del camino hacia aires cada vez más puros y dio media vuelta para que la mirada de su nariz se paseara por el impresionante panorama del desierto volcánico. Hacia el este, la extensa altiplanicie de Saint-Flour y los pantanos del río Rio. Hacia el norte, la región por donde había viajado durante días enteros a través de pedregosas y estériles montañas. Hacia el oeste, desde donde el ligero viento de la mañana solo le llevaba el olor de la piedra y la hierba dura. Y, por último, hacia el sur, donde las estribaciones del Plom se prolongaban durante millas hasta las oscuras gargantas del Gruyere. Por doquier, en todas direcciones, reinaba idéntico alejamiento de los hombres, por lo que cada paso dado en cualquier dirección habría significado acercarse a ellos. La brújula oscilaba, sin dar ninguna orientación. Grenouille había llegado a la meta, pero al mismo tiempo era un cautivo. Cuando salió el sol, continuaba en el mismo lugar, olfateando el aire, intentando con desesperado afán encontrar la dirección de donde venía el amenazador olor humano y, por consiguiente, el polo opuesto hacia el que debía dirigir sus pasos. Recelaba de cada dirección, temeroso de descubrir un indicio oculto de olor humano, pero no fue así. Solo encontró silencio, silencio olfativo, por así decirlo. Solo flotaba a su alrededor, como un leve murmullo, la fragancia etérea y homogénea de las piedras muertas, del líquen gris y de la hierba reseca. Nada más. Grenouille necesitó mucho tiempo para creer que no olía nada. No estaba preparado para esta felicidad. Su desconfianza se debatió largamente contra la evidencia. Llegó incluso, mientras el sol se elevaba, a servirse de sus ojos y escudriñó el horizonte en busca de la menor señal de presencia humana. El tejado de una choza, el humo de un fuego, una valla, un puente, un rebaño. Se llevó las manos a las orejas y aguzó el oído por si captaba el silbido de una hoz, el ladrido de un perro o el grito de un niño. Aguantó durante todo el día el calor abrasador de la cima del Plom du Cantal, esperando en vano el menor indicio. Su suspicacia no cedió hasta la puesta de sol, cuando lentamente dio paso a un sentimiento de euforia cada vez más fuerte. Se había salvado del odio. Estaba completamente solo. Era el único ser humano del mundo.